Cuando uno se casa, te preguntan si va a estar con la persona en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Los problemas económicos ponen a prueba cualquier matrimonio, pero en este matrimonio en particular, con el testimonio que vamos a escuchar hoy, se rompe la confianza del uno al otro y esto rompe la dinámica de la pareja. ¿Qué hizo una de las personas como para romper esa confianza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué podemos aprender? ¿Y qué podemos poner en práctica nosotros en nuestras vidas de pareja para evitar estos problemas y tener finanzas sanas? Eso es lo que vamos a ver a continuación en Endeudados Anónimos. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en otro episodio más de Endeudados Anónimos. Nosotros recibimos cartas de personas que están en situaciones económicas difíciles, que están endeudados, que fueron estafados o que tienen algún tipo de duda financiera y quieren que podamos analizar su caso y ver si podemos encontrarle una solución, si le puede servir a otras personas para que aprendan, para que eviten ponerse en esa misma situación. Y creo que el hecho de que estemos llegando cada vez más a diversos lugares de Latinoamérica nos tiene muy emocionados. Estas cartas le llegan a una experta en finanzas personales con la que hacemos este podcast. Es Elaine Miranda desde Managua, Nicaragua. Aunque últimamente la veo por todos lados. Ya no sé si decir, ¿está en Managua? No. ¿Está en México? No. ¿Está en Guatemala? No sé. Elaine, ¿dónde estás ahorita? Ahorita, en este preciso instante, estoy en Managua, Nicaragua, y hace media hora llegué. Y me gusta tanto este podcast y le doy tanta relevancia a lo que hacemos, a lo que compartimos, sobre todo inspirada por los cambios que las personas han logrado hacer a partir de esta historia, que literalmente es lo primero que vine a hacer. Me bajé del avión, me vine a la casa, me cambié para poder grabar ahorita con vos y aquí estamos a punto de leer esta historia que, como vos decís, no es nada más un asunto de las finanzas personales, hay involucrada una pareja. Entonces, si las finanzas personales de por sí ya son un poquito complicadas, un poquito complejas, no sabemos mucho del tema, cuando hablamos de las finanzas en pareja, pues todas esas complicaciones, problemas y que no sabemos qué hacer se duplican porque cada cabeza es un mundo y eso también aplica a las finanzas personales y la manera en que pensamos que es mejor manejar el dinero. Te lo voy a cambiar esa frase. Cada billetera es un mundo. Totalmente. ¿Te gusta? Totalmente. Okay. Me gusta. Róbatela, te doy permiso. Ela, vos en tu blog, cuando era blog, porque ahora es todo es toda una plataforma, pues Plata con Plática, vos hiciste, vos te gusta mucho hacer como diarios y bitácoras de tu experiencia financiera. Vos hiciste una bitácora de tu boda, hiciste una bitácora haces una bitácora de casi todas tus viajes y vacaciones. O sea, vos decís, miren, gastamos esto, hicimos tales y tales cosas. Total. Y es como que compartís y has sido muy abierta, muy transparente en cómo vos has manejado tus finanzas. Y en este caso voy a decir específicamente tus finanzas en pareja. Sí. O sea, vos desde tu boda hasta las decisiones que han tenido que tomar a la hora de dificultades, a la hora de comprar un carro, a la hora de comprar un televisor, a la hora de lo que sea, cómo uno puede mantener, primero que todo, una comunicación abierta con tu pareja, pero a la vez también tomar decisiones que beneficien a los dos. No, estoy segurísimo de que vos, como todo ser humano, debe haberse encontrado con dudas, con dificultades, con momentos de obstáculos que tal vez en ese momento parecía que no iban a tener solución. ¿Qué cosas son las más, qué problemas son los más frecuentes que te han sucedido a vos o que vos ves en las personas con las que hablas de las decisiones financieras en pareja? Empecemos por ahí. Mira, va a sonar obvio, ¿verdad? Pero lo más difícil es ponerse de acuerdo. Y si nos vamos a la raíz de eso, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil ponernos de acuerdo? Primero nos cuesta hablar del dinero, nos cuesta hablar desde el corazón y no solamente como por encimita de debería ser la respuesta A o debería ser la respuesta B. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Porque una persona quiere X, porque la otra persona quiere Y. Y entonces ligado a ese tema, no terminamos de conocer a la otra persona financieramente. De hecho, rara vez hablamos del tema del dinero antes de casarnos. Entonces, cuando vos ya estás casado, oíme, yo he escuchado de parejas, por ejemplo, ya mayores, que cuando se casaron hace 30, 40 años me decían, yo no sabía ni cuánto ganaba, ni sabía cómo lo íbamos a manejar. Tengo una tía en particular que me decía, cuando me casé y me vi en la casa, dije, bueno, él trabaja, yo no trabajo. Y no sé cuánto gana y cómo va a funcionar esto. O sea, él me va a dar todo el dinero a mí y yo voy a buscar cómo, ya sabes, cómo administrar la casa, o es que me va a pasar un estipendio, ¿verdad? Un estilo de esa manera para que yo haga mi gasto y él se va a hacer cargo.
Y vos decís, ¿cómo es posible que vos estés viendo con una persona y al final todo lo que nosotros hacemos está relacionado con dinero? Entonces, todo ese tipo de pláticas nos ayudan a ahorrarnos un montón de problemas en nuestra vida matrimonial, pero también obviamente un montón de problemas financieros. Entonces, suena básico, suena lógico, pero hay que hablar, o sea, hay que hablar y hay que quitarle como quitarle el sentimiento, ¿me entiendes? Ver el dinero de una manera más abstracta. ¿Y qué quiere decir eso? Verlo simplemente como una herramienta que nos va a ayudar a nosotros a cumplir aquellas cosas que queremos. Entonces, en lugar de pensar, mejor no toco el tema del dinero porque es delicado, porque se va a molestar, porque no sé, y entonces como la manzana de la discordia en el medio de la relación, cómo lo utilizamos más bien como una herramienta que las dos personas tenemos en la relación para que las dos personas logremos sentir que estamos haciendo lo que queremos. Lo que pasa es que como sucede, voy a irme con otro tema de la dinámica matrimonial que generalmente provoca discusiones, digamos, el orden y la higiene. Pues muchas veces Total. La forma en la que una persona vive o su comportamiento o el nivel de orden que tiene en el cuarto, que deja las cosas tiradas, qué sé yo, y la higiene personal suelen ser un tema de constante discusión, y eso tiene que ver con la formación que tiene la persona. Muchas veces cuando nos casamos, no es que no solo sabemos en el caso financiero cuánto gana o qué hace o cuáles son sus ingresos de verdad, sino que no sabemos cómo esta persona maneja el dinero. Total. No sabemos qué tanta educación financiera tiene, no sabemos cómo utiliza una tarjeta de crédito. No, son cosas que ¿O a uno qué le da piensa, prioridad? ¿A qué le da prioridad? Algo tan sencillo como eso. Y te pongo un ejemplo. El otro día estaba hablando con unos amigos que son pareja, y entonces yo lo escuchaba, ¿verdad? De cómo uno gastaba y cómo el otro. Entonces ella decía, por ejemplo, mira, yo me voy a Palí. Palí, para quienes nos escuchan de otros países, es un supermercado aquí en Nicaragua que es barato, pues, o sea, es conocido por ser el mercado más barato, con sus obvias condiciones, ¿verdad? Es un lugar más chiquito, no hay aire acondicionado, es incómodo, no hay un montón de productos y demás. Efectivamente, las cosas que logras comprar ahí son más baratas. Entonces, claro, iba al Palí para ahorrar dinero, terminaba yendo igual a los otros supermercados porque no podía terminar de encontrar todas las cosas que necesitaba para la casa en Palí, pero aunque ahorrara dinero por ahí, lo divertido es que los fines de semana igual se iban a comer a los restaurantes más caros en Nicaragua, que tienen derecho, por supuesto. Lo que te quiero decir es cómo pones las cosas en perspectiva, ¿verdad? O sea, cómo le pones un balance y decir, si lo que me voy a ahorrar y voy a decir cualquier cosa, son $10 en estas compras por la incomodidad que voy a pasar, pero de todas maneras voy a ir a un restaurante y voy a pagar una factura de $250, esos $10 son insignificantes, ¿me explico? Eso es como comerte 2 nacatamales y beberte una gaseosa dietética. Exacto. Para no engordar. O sea, porque estás a dieta, ¿no? O ir al cine es lo mismo, ¿verdad? Y las palomitas con extra de mantequilla, pero deme la Coca Light. Somos seres tan contradictorios, o sea, y eso en tantos aspectos de la vida. Y cuando hablo de seres, me refiero a en general, la humanidad. O sea, nos contradecimos en muchas cosas. Hay cosas a las que le tenemos miedo, que tal vez nunca van a presentar ser una amenaza para nosotros, y hay otras que son sumamente peligrosas, pero las hacemos porque nos gustan y porque YOLO y etcétera. O sea, es verdad, somos muy contradictorios. Y en el caso del dinero es un excelente ejemplo el que vos pones. O sea, hay gente que es súper ahorrativa en ciertas cosas para ahorrar 1 o 2 pesos aquí, pero a la hora de derrochan, y todo ese ahorro que habían tenido se va por la borda. Y como vos decís, tenemos todo el derecho de usar el dinero en lo que queramos, pero si tenemos una filosofía de ahorro, hay decisiones que podemos hacer en general, pues en toda la vida. Y creo que el ejemplo de la carta que vamos a leer a continuación, no solo por lo de la traición, no solo por lo de traicionar la confianza, que ya van a conocer qué es, sino también que muchas veces el estilo de vida que llevamos no va acorde a los ingresos que tenemos, pues, y la gente entonces a veces, en vez de pensar cómo cambiar tus ingresos primero para poder llegar a ese estilo, la gente como que tiene el estilo esperando que eso de alguna manera represente un cambio después en tus ingresos, pues. Y sé que suena ilógico, suena absurdo, pero es lo que la gente a veces piensa. Entonces, así es. Leemos la carta. Ela, ¿me das permiso de leerla? Te cedo todos los honores. Ok. Hola, Elaine y Ricardo. Me incluyeron en el saludo. ¿Viste? Me siento halagado. Saludos, dice. Realmente no sabía ni cómo empezar esta carta. Creo que es parte de mi sanación hacerla. Esta es mi historia de aprendizaje en finanzas personales y considero aún me falta. Hace aproximadamente 15 años conocí a mi pareja. Yo no era suficientemente madura por edad y por enamorada. Él tampoco, aunque tuviese más años que yo. Yo era mamá soltera de un hijo y por antecedentes familiares conocía de dificultades en la vida. Él me estaba acostumbrando a una buena vida. Quedé embarazada y nos pasamos a vivir juntos a la casa que él compró cuando nuestro hijo tenía 1 año.
Yo no tenía la madurez de poner las cartas sobre la mesa para ver asuntos de finanzas en pareja. A él le gustaba vivir muy cómodo y quiso hacerle remodelaciones a la casa y me dijo que yo me haría cargo de los gastos de la casa y él pagaría la remodelación, a lo cual yo acepté. Luego de empezar a vivir juntos, tuve mi primer tarjeta de crédito y me endeudé con mi primer vehículo. Él, por su parte, tenía un negocio propio, yo trabajaba en una empresa. Cuando mi vehículo tenía 3 meses, tuve un choque en el cual el seguro solo cubrió una parte y tuve que pagar adicional $2,000. Después de eso me ofrecieron más tarjetas de crédito, las acepté y acumulé 3. Tuve un gran descontrol queriendo resolver todo con crédito. Empecé a arrastrar deudas de hasta $8,000. Paralelamente, él con su negocio acumuló deudas alrededor de $50,000. Entre ellos una deuda con prestamista certificado de $10,000 que utilizó para remodelar la casa, la cual se hipotecó. Las demás deudas con los bancos por los cuales se hipotecó la casa de mi suegra. A principios del 2018 bajan las ventas y entre otros problemas era insostenible el negocio. Él toma la decisión de trabajar en una empresa y le pide a su papá que vea el negocio un tiempo para poder hacerle frente a las deudas. Llega la crisis del 2018 y sumado a eso, el papá tuvo conflicto con los trabajadores del negocio y estos deciden renunciar todos a la vez. Por la insolvencia no se les podía liquidar y demandan a mi pareja, que era el empleador. Para poder pagarles, liquidaron los vehículos de la empresa. En junio 2018, el negocio cerró por completo. Por otro lado, mi suegra se empieza a sentir acosada por el banco en el cual estaba hipotecada y decide vender la parte de la casa en la cual estaba instalado el negocio. Esto sin consultarle a mi pareja. Vendió barato para liquidar solamente la deuda con la cual se hipotecaba su casa, obviando que habían más deudas, entre ellas la de la casa en que vivíamos. Al no poder pagar la deuda con el prestamista, se tuvo que vender de emergencia la casa de igual manera en precio bajo para poder pagar los $10,000. Con la venta de la casa se canceló, se compró un terreno, se pagaron otras deudas pequeñas, quedó un poco de dinero. Por otro lado, yo seguí con las deudas de tarjetas y con la crisis del 2018 pude cancelarlas, haciendo arreglos de pago mediante reestructura con los bancos. Mi pareja se queda sin empleo por la crisis, cae en depresión y con ideas suicidas, las cuales aún las noto. No le habló a su familia por varios años. Pasó el tiempo y yo, con todos los gastos de la casa, las deudas que yo aún tenía, ya no pude más y decidí vender el terreno que había quedado para poder liquidarlas. Dejamos de alquilar y nos pasamos a vivir a la casa de un familiar mío que emigró a Estados Unidos. En el tiempo en que nos cambiamos de casa, me doy cuenta que mi pareja perdió el dinero que había sobrado de la venta de la casa en apuestas en línea. Entró en ese vicio de una forma muy inesperada. Pasaron 4 años para que él tuviera trabajo de nuevo. En todo este tiempo, yo sostuve los gastos por parte, entiendo lo sucedido y por amor a la integridad de la familia. Hace 1 año él ya está trabajando y aportando a los gastos. Sin embargo, haberme dado cuenta de sus apuestas me duele mucho. Me siento cansada por su falta de iniciativa ante las adversidades. Hace 1 año trabajo independiente y me va muy bien. Hace unos meses me endeudé en un terreno por $17,000, el cual pago sin intereses. Trato de no tener más deudas y todos los meses cumplir con mi presupuesto, el cual antes no podía ni hacer porque me daba horror saber cuánto debía. Lo hice porque anhelo tener mi casa, darle habilidades a mis hijos para la vida. Aún siento que los planes a futuro y recuperación financiera solo emerge de mi parte y no de él para salir adelante. A él le quedó una deuda y por el buró no le permite tener un mejor empleo aún teniendo un buen currículum para aplicar. Concluyo agradeciéndote, Elaine, por la constancia que has tenido con tus charlas y artículos. A tus 38 años has ayudado a miles y miles de nicaragüenses en un despertar de conciencia en las finanzas personales. Muchísimas gracias a la persona que nos compartió esa carta. Y sí, feliz cumpleaños, Elaine. Hace unos días estuviste cumpliendo 38. Vamos a eso más adelante. ¿Hay algo con lo que quisieras iniciar de todo lo que acabamos de leer? Me gusta mucho cómo inicia la carta y dice: mi historia de aprendizaje en finanzas personales y aún me falta. Y digo que me gusta porque la mayoría de los testimonios y de las cartas que recibimos, Ricardo, son haciéndonos una pregunta. Sin embargo, si te fijas, ella no tiene una pregunta al final. Ella literalmente está contando su historia. Entonces creo que a estas alturas ya como que lo tiene bastante clara. Yo fui marcando algunas cosas que me llamaron la atención, algunos puntos que podemos discutir ahorita más adelante, pero eso me parece vital para ella y para todas las personas en realidad. ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? ¿Qué es lo que la vida me está enseñando? ¿Qué son las decisiones que tomé en el pasado que me llevaron aquí y que no debo volver a repetir?
porque si no estamos dispuestos a revisar esos malas decisiones que nos llevaron a esta situación, van a volver a suceder y cada vez va a ser más profundo el hoyo en el que caigamos. Entonces, me encanta esa manera de empezar a decir mi historia de aprendizaje, porque al final eso es lo que es. Fíjate que además de eso, y que se nota que ella ya tuvo su proceso o sea, tuvo como que buscársela, o sea, y más allá de el apoyo que pudo haber tenido con todo lo que ella conoce de tu plataforma, o sea, se nota que las decisiones al final las tomó ella y ella es la que tuvo que tomar la iniciativa y la organización. Incluso termina la carta quejándose de que su esposo, más allá de lo de las deudas y lo de la tradición de confianza, como que no toma iniciativa, como que no sale de él la solución del problema. Por lo menos eso es lo que entendimos de lo que ella dice. Empecemos por el hecho de que ella dice que se casó joven e inmadura con una persona de mayor edad que ella. No sabemos la diferencia de edad, pero en el matrimonio muchas veces existen relaciones de poder. Y cuando digo relaciones de poder, no piensen en alguien que manda y la otra persona sometida, aunque a veces llega a ese extremo, ¿verdad? Pero si no, piensen en que para algunas personas es bien difícil a veces, sienten como que no tienen el mismo poder de decisión, de negociación, a la hora de hablar algo con su pareja, y suele suceder con las finanzas. Inclusive, cuando las personas, los dos trabajan y uno gana más que el otro, ahí hay una especie de relación de poder, porque una persona siente que no tiene el mismo peso a la hora de negociar que la otra. Y en este caso la edad, no sabemos bien cómo son los ingresos de cada uno, por lo menos cómo eran cuando se casaron, claramente es un factor que a ella dice, hay cosas que a mí me hubiese gustado decirle o cosas que me hubiese gustado abordar y evitar, pero yo no se sentía como en la confianza o en el poder de decirlo. Es muy común esto, Elaine, ya a estas alturas del siglo XXI. Parece mentira, pero sí, o sea, todavía es súper común. Mira, ahorita justamente con el tema de mi cumpleaños, un montón de mensajes, alguien en particular me escribió y me decía, yo quisiera irme de la relación en la que estoy y no me puedo ir por asuntos de dinero. Entonces, parece mentira, como vos decís, que en pleno siglo XXI esas cosas sigan pasando, pero hay un buen porcentaje de la población que todavía sigue viviendo de esa manera, digamos, un poquito más tradicional, más conservadora, en la que el hombre es el único proveedor del hogar y la mujer no gana nada. Entonces, cuando estás en eso, y fíjate, yo creo que a veces se comienza con las mejores de las intenciones, ¿verdad? No me amo, no te preocupes, yo puedo con todo, yo te voy a mantener, pero yo sí creo que eventualmente se comienza a sentir como un peso pesado, como una carga que vos decís, yo estoy jalando la carreta solo, ¿verdad? Y se puede dar, de hecho comúnmente se dan estas situaciones de poder cuando la mujer no está ganando dinero. Ahora, en este caso en particular no es eso, porque ella sí tiene un trabajo, siempre tuvo un trabajo, pero lo que yo sí noto de entrada es que hay finanzas separadas. O sea, desde el momento en que ella dice, él dijo que él se iba a hacer cargo de las remodelaciones y que yo me hiciera cargo de los gastos de la casa, desde ahí sabemos que están llevando finanzas separadas. Entonces eso dificulta más las cosas porque cada uno está tomando decisiones por su lado. O sea, si ella se está haciendo cargo de la casa, ella puede tomar decisiones como la comida que van a comprar, qué tanto gastan en servicios básicos, el servicio de internet que van a contratar o no van a contratar, etcétera. Y él no tiene ninguna injerencia en esas decisiones y por su lado dice, pues voy a remodelar aquí, voy a remodelar allá. Y si ella se está quedando corta de dinero, él no se está dando cuenta. Entonces, como la responsabilidad de ella son los gastos, no sabemos si pasó, ¿verdad? Pero asumamos, como la responsabilidad de ella son los gastos de la casa y los tiene que cubrir, de pronto empezar a utilizar la tarjeta de crédito y tal vez aquel anda con aires de grandeza y decir, vamos a hacer una super remodelación en esta casa para que quede linda y el dinero en conjunto se pudo haber utilizado mejor. Entonces, vamos un poco por esa vía. Ella menciona que tenía su primera tarjeta de crédito en ese momento, tuvo un choque, el seguro no le cubrió todo y tuvo que pagar $2,000. Digamos, esas cosas suceden desgraciadamente. Eso pasa, sí, eso pasa. Pero también menciona más o menos que para este entonces el esposo, entre estos gastos de remodelación de la casa que mencionás, hizo un préstamo de $10,000 a un prestamista para la remodelación de la casa. Creo que nosotros... Digo, más allá de que hemos abordado 1,000,000 de veces que lo peor que uno puede hacer es recurrir a un prestamista, sobre todo para deudas grandes, ¿qué pensás vos de esta situación? O sea, independientemente de cómo le iba a él en el negocio y tal vez él sentía que lo podía pagar todo bien, pero hizo un préstamo tan grande para una remodelación de casa. No fue una emergencia, sino la remodelación de la casa y a un prestamista, aunque fuese certificado. ¿Cómo lo ves? Justo eso quería decir, pues cuando hablamos de un prestamista certificado, a lo que ella se refiere es que no es como todos los otros casos que vemos aquí, ¿verdad? Que yo, Elaine Miranda, decido que voy a prestar dinero y por la ley de mis ovarios digo que la tasa de interés que te voy a cobrar es del 40% mensual.
Eso es un prestamista cualquiera. Un prestamista certificado quiere decir que está avalado por la CIBOIB y que tiene un tope máximo del interés que puede cobrar, que normalmente es bien parecido a lo que sería un préstamo personal que te dé el banco. Entonces, esa parte es positiva si lo comparas con un prestamista normal. La otra cara de esa moneda es que si lo que está haciendo son remodelaciones en tu casa y que van a aumentar el valor de ese bien, pudiste haber ido por un crédito hipotecario y la tasa hubiera sido de menos de la mitad que la que le está pagando el prestamista certificado. Entonces ahí ya nos pudimos haber ahorrado intereses y haber hecho una cuota más baja. Lo que pasa es que sí... Perdón, dale, tercero. No, y lo tercero es lo que vos decías, o sea, estás pidiendo un préstamo alto con una tasa de interés alta y no es un negocio lo que estás haciendo, pues no vas a poner a producir ese dinero y a veces las cosas es mejor hacerlas un poquito más al suave si yo no tengo el dinero en este momento, más al suave y que se vayan haciendo en la medida de mis posibilidades. Pero mira, este tema de la búsqueda constante de la gratificación instantánea tiene nuestra vida financiera acabada, porque entonces todo lo quiero ya, o sea, la casa ya la compré y ahora la quiero remodelar en este instante tal cual yo la quiero, yo me la imagino, para ya pasarme ahí que todo esté nítido. Y pensamos que la felicidad está en eso, Ricardo, que una vez que la casa ya esté como yo me lo imagino, entonces todo va a estar bien, mi familia va a ser feliz, aquí va a haber amor para derrochar. Y no es cierto, o sea, no es eso lo que va a hacer la diferencia. Y de hecho, yo he comprobado que ir haciéndolo más al suave hace que, aunque el proceso es más largo, pero también se disfruta más, ¿me entiendes? Ir parte por parte, ya remodelé esta partecita, ya construí este otro cuarto, ya le cambié el azulejo a mi cocina. Y es, aunque suene cliché, es disfrutar el viaje y no solamente la línea de la llegada, pues. Ok, y aún con todo y eso, yo diría que tienen derecho como de querer hacerlo de una vez, pero digo, el asunto está en el cálculo, pues, ¿verdad? O sea, está en qué situación estamos ahorita como para meternos a este rollo. Y ella dice que en ese momento le estaba yendo mal al negocio, tenía deuda de hasta $50,000. Que es bastante. Y esto además es previo a la crisis del 2018, pues que Nicaragua pasó por una crisis muy particular ese año, pues, y a muchas personas le obligó a cerrar su negocio. Pues entonces sí me hace pensar qué fue lo que hicieron, o sea, o qué les llevó como a pensar que era una buena idea, más allá de que querían remodelar la casa desde hace rato, pues, y que llegaron a esa conclusión. O sea, ¿cuál crees vos que pudo haber sido como el proceso mental y a la hora de platicarlo como para que ellos pensaran que en ese momento eso era una buena decisión? Bueno, si esto fue pre-2018, primero que nadie podía predecir lo que iba a pasar en el 2018. Segundo, económicamente la empresa en general en el 2017 le estaba yendo muy bien. A mí me estaba yendo súper bien en el 2017 y los amigos que yo tenía que tenían negocios pequeños y grandes también estaban viendo, ¿me entiendes? Financieramente, su venta y todo estaban bien altas. Entonces es fácil como que uno quedarse en esa posición y decir, me estoy yendo bien, estoy vendiendo y automáticamente pensás y decís, estoy nítido y voy a seguir nítido y solamente voy a seguir mejorando y voy a vender más y voy a tener más dinero. Entonces, ¿por qué no arriesgarme a hacer esta inversión en este momento si esta es la casa que yo quiero? Pues nuestra línea de pensamiento suele irse más o menos por ahí. Ok, entonces cae la crisis y bueno, digo, ya ahí es una cuestión de que para muchos, hasta las personas que llevaban sus finanzas con mayor orden y con mayor disciplina, tuvieron que verse en dificultades y tomar decisiones drásticas. Pero ok, le fue mal en el negocio. Yo de pronto, inclusive cuando estaba leyendo la carta, se me hizo muy difícil llevar como un conteo o llevar el hilo de la cantidad de cosas que tuvieron que vender. Pues, o sea, los vehículos de la empresa, pedazos de los terrenos, pedazos de propiedades, la parte de la propiedad donde tenían la empresa, digo, todas esas decisiones. O sea, ¿vos considerás de que a la hora de tener que pagar una deuda o etcétera, eso es lo que hay que hacer? O sea, deshacerte de una parte o de todos los bienes inmuebles. Hay momentos en los que no te queda de otra y suena como que no les quedaba de otro. Y yo te voy a decir, las personas solemos tener un apego gigante a todo lo que tiene que ver con terreno y casa, menos con vehículos, pero sobre todo terreno y casa. Sentimos como que nos están arrancando una parte nuestra y somos bien reacios a hacerlo. Y a veces, efectivamente, es lo más saludable. Decir, me deshago de esto ahorita porque recordemos, Ricardo, que la tasa de interés que nosotros estamos pagando por nuestros créditos, sean préstamos personales, tarjetas de crédito, ni se diga el prestamista, extrafinanciamiento, etcétera, siempre va a ser varias veces más alto que la tasa de interés que ganamos en una cuenta de ahorro o incluso que la plusvalía, entre comillas, que podrían estar ganando esos terrenos o esas casas que tenés ahí. Y lo otro es que la paz mental que te trae, valga la redundancia, la paz financiera, no tiene precio y te permite decir,
ok, me quedé sin este terreno, me quedé sin este pedazo de la casa, pero no tengo deuda, de aquí en adelante solo comienzo a construir. Es más difícil para las personas en general decir, tengo este terreno, pero también tengo esta cuenta, pero también tengo este crédito, entonces como que uno no sabe cómo maniobrar. Entonces de pronto como darle matado a eso es más fácil. Pero sí algo que quiero mencionar, ella habla de cómo la suegra, aturdida por la llamada constante de los bancos, decide que va a vender, ¿verdad? Una parte donde estaba el negocio que ya había cerrado y solamente se preocupa por pagar la hipoteca de su casa, ¿verdad? Y de pronto puede sonar como, qué barbaridad, pues solo pensó en ella, solo se preocupó por ella, mal vendió eso, no pensó que habían otras deudas. Y si bien eso es cierto, para mí lo más importante que tenemos que rescatar todas las personas de esa acción es que cuando nosotros estamos financieramente comprometidos, cuando nosotros estamos aturdidos, cuando nos están cobrando constantemente, cuando no hay dinero, no somos personas lógicas y racionales, no podemos actuar objetivamente porque la emoción nos gana, ¿verdad? Quiero hacer esto ya, lo que sea, no importa, después veo. Y eso aplica en el caso de esta señora, pero aplica en muchos otros casos. Y yo recientemente, por ejemplo, conocí el caso de una persona que en el centro de Nicaragua tenía X cantidad de manzanas en una zona muy buena y la está vendiendo porque tiene hijos que se van pronto a la universidad, los quiere mandar a estudiar fuera, tiene problemas de liquidez. Entonces, y esta persona tiene un montón de dinero en terreno. Cash no tiene nada, no hay liquidez. Entonces, está buscando cómo vender y mal vender, porque realmente el precio que está dando por vara es súper barato para lo que deberían valer esos terrenos, pero en su urgencia no puede pensar bien y no puede decir, por ejemplo, ¿cómo vendo solo una parte para ir solucionando esto? Espero que eso haga todavía más plusvalía, que pase la carretera, que no podemos pensar en todo eso cuando estamos financieramente aturdidos. Ok, es totalmente entendible. Digo, y vos lo dijiste claramente, sucede en muchas situaciones. No es solo cuando una persona está desesperada, sucede inclusive cuando querés algo, cuando lo querés ya. O sea, uno no se deja llevar por las emociones, como puede haber sucedido lo de la remodelación de la casa en el caso de estas parejas. Vámonos entonces allá a la parte de la traición, o sea, de traicionar la confianza, de traicionar... que no hay otra manera de decirlo, es la confianza. O sea, esta persona se metió en apuestas, o sea, si se metió y perdió lo que le sobraba del dinero de una de las ventas. Entonces, digo, más allá de que obviamente uno no puede, o sea, uno no debería de comprometer las finanzas de su vida, o sea, el dinero que tenés en algo como la apuesta, o sea, es que ni siquiera el tema de la apuesta es un tema aparte. Yo no sé ni siquiera cómo encajarlo porque uno puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a irme a un casino y tengo, qué sé yo, $100 y tengo estos $100 para gastarlo y más que esto no me voy a pasar. ¿Por qué? Porque tengo este dinero que me sobra y no me va a generar ningún problema si lo pierdo. Entonces eso es una cosa. Otra totalmente distinta es meterte y con este deseo de que yo tengo que sacar algo y perdiste y ya has perdido tanto que decís, ¿sabes qué? Tengo que buscar cómo recuperarlo y no puedo irme de aquí habiendo perdido tanto. Y este es como el círculo vicioso que va hundiendo cada vez más a las personas que apuestan. Y entonces ya uno no se da cuenta cuando ya lo debe todo. Los ejemplos sobran, no solo en el cine, en la tele, en la vida real. Este es uno de ellos. Entonces, digo, aquí es como, no sé si llover sobre mojado, pero ¿qué tuvo que haber sucedido diferente acá? O sea, entre todas estas cosas que no sucedieron como deberían, ¿qué tuvo que ser lo primero, lo principal? Hablar. Y de nuevo, suena básico, suena cliché, pero en nada de esto parece que hay comunicación. O sea, la suegra viene y vende el pedazo de terreno, ni siquiera les dice nada a ellos no se dan cuenta. El señor está mal manejando el negocio, el otro renuncia, el otro... o sea, entonces como que cada quien está como actuando por su lado. Obviamente nadie está queriendo hacer un mal. Probablemente todos de manera individual están pensando que la decisión que están tomando es la mejor y que se van a ayudar no solamente a ellos, sino a todas las partes involucradas. Pero eso rara vez va a suceder cuando vos de nuevo, estás mentalmente y emocionalmente comprometido, no vas a poder tomar decisiones racionales. Y si encima eso no lo estás compartiendo con nadie, no hay nadie que te pueda decir, Ricardo, eso que estás pensando no hace sentido, eso no te va a traer un bien, eso te va a dañar a vos, a mí, a nuestra familia, tenemos que buscar otra solución. Pero es que también sabes qué pasa, que a veces cuando a uno le dicen eso, uno como que hay una parte de tu niñez en la que no logras madurar, que cuando la gente te está sermoneando o te está diciendo no deberías de hacer eso, uno más bien lo ve con rebeldía, como que me está impidiendo ser feliz. ¿Quién sos vos para decirme qué tengo o no tengo que hacer?
Y te digo esto porque vos hablas con un adolescente de 16 años y le decís, mira, hay que ser responsable cuando vaya a fiestas, mejor tal cosa, y va a creer de que le estás tratando de amargar la vida. Pues él en su cabeza va a pensar de que vos no estás pensando claramente, que estás imponiéndole, invadiéndole. Y son cosas que uno, hasta que ya uno está en esa posición o uno crece, uno se da cuenta, es cierto, es verdad que uno tiene que ser responsable. Pero hay cosas en la vida en las que no maduramos. Entonces, en la vida de pareja, a veces, cuando uno le hace ese comentario al otro de, mira, esto no me parece buena idea, la primera reacción de una persona es como, ¿y por qué me está amargando la vida? ¿Y por qué, nunca me deja hacer lo que yo quiero, nunca me deja ser libre, me quiere tener ahí infeliz? Pues qué sé yo, digo, uno busca cualquier excusa tonta para justificar eso. Y lo digo como para que cualquier persona que está ahí y tiene algún problema con su pareja o está intentando comunicarse, sepa que es algo muy común, que las personas a veces tenemos como esa resistencia inmadura a que nos digan cuando algo no está bien, cuando estamos tomando alguna decisión que no nos conviene, y que hay que escuchar y estar abiertos a que la otra persona podría estar pensando en nuestro bienestar, no tratando de jodernos. Totalmente. Y lo último que quisiera mencionar aquí es que este tema de la carga, ¿verdad? O sea, de cuando cargamos solos con la carga financiera, al comienzo la mayoría de las personas comienzan como, pues esto es parte de ser pareja, del matrimonio, hay que apoyarse y todo lo demás, pero cuando pasa un tiempo y el acuerdo inicial no era yo me voy a hacer cargo de todo, se vuelve súper cansado, y ella lo dice muy bien. Ella dice en algún momento, sin embargo, haberme dado cuenta de sus apuestas me duele mucho, me siento cansada por su falta de iniciativa ante las adversidades. Entonces hay un tema de decepción y de dolor por la falta de confianza, pues, porque ella perdió la confianza en él, y después de eso además ha estado cargando durante 4 años que él no ha tenido trabajo y no ha generado ingresos con todo lo que gastos de la casa, con la deuda y demás. Entonces es como doble, ¿verdad? Porque si de por sí la carga ya es pesada, y si a eso encima le vas a meter que además de que yo tengo la carga, te gastaste otro dinero que vos no te estás ganando, puede ser bien complicado. Y con todo esto también hay que rescatar, pues, el hecho de que ella, aún con esta decepción, aún con todo eso, está como, no sé si decir, luchando, sí, esa es la palabra, está luchando. Pensando en positivo, y te das cuenta, te voy a decir desde el inicio de la carta, de nuevo quiero hacer mucho énfasis en ese, cuando ella dice las lecciones, o sea, ella dice exactamente mi historia de aprendizaje en finanzas personales. Entonces me encanta esa actitud que no es de decir, mira qué barbaridad esta tragedia griega, y hemos leído cartas así, Ricardo, ¿verdad? Donde es todo esto que me pasó a mí, ¿verdad? Y mírame pobrecita yo, y por eso estoy aquí. Pero ella inicia su carta, y a mí esas palabras me denotan empoderamiento, me denotan aceptación, me denotan, bueno, estas son las cosas en las que yo también tuve parte, ¿verdad? Y tomé decisiones, y ahí dice inmadurez, esto y lo otro. Pero mira todas las cosas que ha venido haciendo hasta el punto de decir, voy a comprar un terreno ahora, encontró la manera además de pagarlo sin intereses, que eso me parece excelente, y bien, para bien o para mal, no ha terminado de tirar la toalla con el esposo. Pues, o sea, por más traicionada que se sienta, por más cansada que se sienta de estar cargando con todo, pues ahí sigue, ¿verdad? Y finalmente lo último que quisiera decir antes de cerrar es cuando ella menciona que no ha podido encontrar trabajo por el buró. Quizás algunas personas, cuando escucharon esa parte de la carta, no entendieron lo que significa, y lo que sucede es que en los últimos años cada vez es más común que, sobre todo en empresas grandes, cuando una persona está pasando por un proceso de selección de personal, te hacen firmar o darle check a una autorización para que con tu número de cédula puedan ir al buró de crédito. Hay diferentes agencias de buró de crédito para revisar cómo estás. Y algunas personas lo han sentido como una invasión a la privacidad. Algunas personas me han dicho que tiene que ver, o sea, esa es mi vida privada, o son las deudas que tuve por la crisis del 2018, por la pandemia, por una enfermedad, por lo que sea, y ahí voy a pagar, y no le ven el sentido a que las empresas hagan esto. Y yo les quiero voltear un poquito la tortilla o abrir un poquito la mente y decir, ¿por qué las empresas hacen esto, verdad? Y no es maldad, no es, le voy a poner un filtro más para que no pase y no contratarlo, es porque está comprobado que cuando las personas sobrepasan cierto nivel de endeudamiento, hay una afectación también a la empresa. Hay una baja productividad, llegas a dañar también la cultura empresarial y el humor de las otras personas por cómo te relacionas con ella.
hay más faltas, o sea, hay más ausencias por temas médicos, por dolores musculares, por estrés, etcétera. Y está comprobado también que de cierto nivel de endeudamiento para arriba es cuando comienzan robos de caja chica, alianzas con proveedores, ya hablamos de la baja productividad, accidentes laborales, y las empresas obviamente quieren ahorrarse todo eso. Entonces a veces la persona puede ser muy buena, puede tener un currículum despampanante, pero si me vas a venir a afectar más de lo que vas a aportar, no hay manera en la que yo te pueda contratar ahorita. Debe haber muchas aristas al respecto y hay dos puntos de vista muy claros. Que el hecho de que una persona esté capacitada y esté totalmente, sea perfecta para un trabajo, debería de ser razón suficiente para que lo tenga, pero hay muchos factores de por medio porque el trabajador no es solo una fuerza laboral, es un ser humano. Exacto, no es como que va así, no es como que dice, estas son mis habilidades y mi experiencia y solo en esto. Te traes toda la carga que llevas. Y la empresa no es solamente una corporación, una empresa, una sociedad, qué sé yo, es también un conjunto de seres humanos que tienen una función, pero que también tienen un propósito y lo que quieren es alguien que les ayude no solamente a apoyar en la fuerza laboral, sino a cumplir ese propósito. Pero digo, hay muchas aristas porque así como hay empleados que han sido cabrones, hay empresas que han sido cabronas. Sí. Y es bueno siempre tener esos dos puntos de vista, pero fíjate que era algo que no sabía, lo del buró, que te lo podían revisar. Y es medio entendible. Ok, dicho esto, creo que hay algo sobre las historias en las que no sé si llamarle historias de éxito, pero el simple hecho de que una persona haya salido del nivel de endeudamiento en el que está, yo sí lo consideraría un éxito. El éxito no tiene que ser la abundancia. El éxito es también haber cumplido una meta, la meta de haberse liberado de las deudas que le estaban ahogando. Aunque ahorita tiene otras, son deudas que por lo menos al parecer la está manejando y controlando. Y ese es el asunto. Lo que queremos con esto es que todo ser humano se pueda endeudar sin que eso afecte su vida, sin que eso controle sus decisiones y sin que eso vaya a estropearle sus planes también, que estábamos hablando de eso. ¿Hay algo que quisieras abordar de todo esto que leímos? No, lo último con lo que quisiera cerrar, ahorita que hablabas de la forma de pedir crédito, solamente recordemos que los créditos no son malos y no hay que satanizarlo. Lo malo es el uso que nosotros le damos y la base de ese mal uso es la falta de educación financiera. Entonces, para que más o menos tengamos un nivel de deuda saludable que nos permita ahorrar todavía, que nos permita hacer frente a nuestros gastos, es el 30%. Es decir, nosotros de lo que ganamos no deberíamos de destinar más del 30% de esos ingresos al pago de todas nuestras deudas, y eso incluye también crédito hipotecario. Bueno saberlo, siempre bueno recordarlo. Elaine, felices 38. Solo preguntarte qué fue lo que hiciste en términos de celebrarlos financieramente. Pues, o sea, si hay algo que quisieras compartir. Sí, mira, cada año, desde que comencé Plata con Plática en el 2012, el día de mi cumpleaños hago un artículo donde respondo el número de preguntas que de año estoy cumpliendo. O sea, comencé con 27 años, 27 preguntas, 28, 29, 30 y bueno, este año fueron 38 años, 38 preguntas que abro al público, las primeras 38 que pongan y le abro la carta para preguntar de todo, pues preguntas profesionales, personales, obviamente de finanzas personales también, y hago un artículo con esa recopilación. Así que si les da curiosidad ir a ver lo que la gente me está preguntando, ir a ver las respuestas que puse en la plataforma de educación financiera que es plataconplática.com, ahí las pueden leer. Aquí también ponemos el enlace en los comentarios y si les gustó, ya saben, denle like, denle suscribirse a nuestro canal, que estamos sacando historias todo el tiempo de personas que están endeudadas y tratando de aprender de ellas, y también tips sobre educación financiera y finanzas personales. Gracias, Ela, por acompañarnos. Esperamos que hayas celebrado muy bien tus 38 años rodeada de amor y de dinero y de buena finanza, mejor dicho. Y con esto les invitamos a estar pendientes de nuestro próximo episodio de Endeudados Anónimos.